Hacia fines del siglo XV, España y Portugal estaban en una especie de carrera de exploración. Los reinos ibéricos competían por quién iba a ser el primero en llegar a las Indias, pero no por la ruta tradicional, que implicaba atravesar el Mediterráneo oriental, sino por alguna ruta alternativa, una ruta enteramente marítima, que no atravesara bajo ningún punto de vista ninguna porción de territorio otomano. El primer reino en sacar ventaja es Portugal, que consigue, en 1488, llegar hasta el Cabo de Buena Esperanza, la punta más al sur de África. Los españoles, por su parte, responden financiando una expedición que va no hacia el sur, sino hacia el oeste, llegando a un continente misterioso, que los españoles identifican al principio con las Indias, pero que hoy en día conocemos como América. Y los portugueses, por su parte, terminan respondiendo a este viaje con su propia expedición, la comandada por Vasco da Gama, que termina estableciendo una ruta marítima desde Portugal, pasando por el Cabo de Buena Esperanza hasta la India. La carrera había finalizado. En el medio, España y Portugal habían firmado el Tratado de Tordesillas, que confería prácticamente la totalidad del continente americano a España, mientras que la mayoría de Asia quedaba prácticamente de manera exclusiva para Portugal. Ahora bien, hecha la ley, hecha la trampa. No va a pasar mucho tiempo para que Portugal reclame una parte de América para sí y España reclame también una porción de Asia. En el capítulo de esta semana vamos a hablar de la figura histórica que está en el medio de estos reclamos, un portugués que empieza su carrera al servicio de Portugal y la termina al servicio de España. Un explorador que va a ser el protagonista de la primera circunnavegación de la historia de la humanidad. Y esto es gracias a que descubre un estrecho que une el Atlántico con el Pacífico y que hasta hoy en día lleva su nombre, Magallanes. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Fernando de Magallanes nace en el año 1480 en la ciudad de Oporto. Tanto su familia paterna como su familia materna eran de linaje noble, y Magallanes sirve en la corte desde muy temprana edad. Al igual que tantos otros hijos de nobles en la época, Magallanes va a formar parte de las grandes expediciones de su país, y en el año 1505 va a partir rumbo a la India, como miembro de la flota del primer virrey de la India portuguesa, Francisco de Almeida. Esta expedición en la que participa Magallanes tenía por único fin demostrar el poderío portugués en el Índico, y esto obviamente se va a traducir en una gran cantidad de conflicto. Esta flota portuguesa en la que participa Magallanes va a bombardear las ciudades que Vasco da Gama había visitado unos años antes, y de hecho una, Mombasa, va a ser completamente arrasada. Los portugueses establecían de esta manera una indiscutida hegemonía, y esto le va a poner los pelos de punta a más de uno, porque aquellos que se habían beneficiado especialmente del comercio entre la India y el mar Mediterráneo pasando por las rutas tradicionales, ahora veían cómo el beneficio que habían conseguido a lo largo de los años empezaba a diluirse, y entonces se forma una coalición en la que participan los mamelucos de Egipto, algunos estados indios, los otomanos y algunas repúblicas italianas, con el fin de poner a los portugueses en su lugar. Esta coalición antiportuguesa junta una muy poderosa flota y se lanza al ataque. Magallanes va a formar parte de la fuerza portuguesa que tiene que enfrentarse a esta flota de coalición, participando en 1509 en la famosa batalla de Diu, en la que los portugueses consiguen una victoria decisiva, dejando muy en claro que el reino europeo de Portugal era la nueva e indiscutida potencia hegemónica en el Océano Índico. La victoria en esta guerra le abre las puertas de todos los mares de Asia a Portugal. Los portugueses van a despachar expediciones de exploración hacia todos lados, y Magallanes va a formar parte de las expediciones más importantes. Específicamente, el explorador portugués viaja hasta el estrecho de Malaca, como parte de la expedición de Francisco Serrao, quien buscaba el famoso archipiélago de las especias. Los portugueses consiguen hacerse con el control de Malaca,
y en las islas del sudeste asiático consiguen también hacerse con un gran cargamento de clavo de olor. Ahora bien, para 1513 Magallanes ya se encontraba de vuelta en Portugal, participando ese año en la expedición portuguesa contra Marruecos, dentro de la cual va a ser herido en la pierna con una lanza, lo cual le va a generar una renguera que va a acompañarlo el resto de su vida. En el marco de esta expedición, Magallanes va a pedirle al monarca portugués Manuel I un aumento, no solo del estipendio que recibía, sino también en cuanto a sus títulos. El rey de Portugal rechaza el pedido de Magallanes, no una, sino varias veces. Por este tiempo sabemos que Magallanes estaba en contacto con Francisco Serrao, a quien le escribe que iba a volver a la isla de las especias, ya fuese sirviendo a Portugal o si no, tal vez sirviendo a España. Y es que Magallanes, viendo que el monarca portugués no quería saber de nada de darle un aumento, empieza a pensar que sus servicios tal vez iban a ser mejor valorados del otro lado de la frontera. El tema era cómo conseguir entrar al servicio de España. Y para esto, a Magallanes se le ocurre una idea. Parece ser que en sus viajes por el sudeste asiático, Magallanes se había dado cuenta que el famoso archipiélago de las Molucas, las Islas de las Especias, estaban, geográficamente hablando, en un territorio que por el Tratado de Tordesillas pertenecía a España, pero los portugueses, sabiendo que esto era así, habían modificado los mapas para que estas islas quedaran, aunque sea cartográficamente hablando, dentro del dominio portugués. Magallanes empieza a hacer cálculos y de hecho se pone en contacto con un cosmógrafo portugués de nombre Rui Faleiro, y juntos se dan cuenta de que Magallanes estaba en lo correcto. Las Islas Molucas pertenecían por derecho a España, pero eran los portugueses quienes estaban aprovechando el comercio de especias. Magallanes y Faleiro entonces desarrollan un plan para presentárselo a la corona española. Proponían una expedición marítima que llegara a las Islas Molucas, pero no siguiendo la ruta portuguesa, es decir, la ruta del Cabo, sino navegando hacia el oeste y cruzando el continente que había descubierto Colón. De esta manera, la expedición que proponían Magallanes y Faleiro no iba a pasar por aguas que correspondían al dominio portugués. El tema es que había un problema bastante grande. Los españoles habían explorado una buena cantidad del continente americano y no habían encontrado un pasaje que uniese el Océano Atlántico con el Mar del Sur, lo que hoy en día conocemos como el Océano Pacífico. Magallanes sabía que este era un problema demasiado grande dentro de su plan como para ser ignorado. Sin embargo, decide probar suerte. En 1517, el portugués se establece en Sevilla, que tenía una nutrida comunidad portuguesa. Y también en esa ciudad estaba la Casa de Contratación, una institución dentro de la corona hispánica que se dedicaba a regular todo lo que tuviese que ver con el comercio, la exploración y la colonización de ultramar, donde Magallanes pensaba presentar su plan. Pero antes tenía que esperar a que Faleiro llegara a Sevilla, por lo que el portugués se hace cargo de su vida personal. Ese año, Magallanes se casa con Beatriz Barbosa, hija de Diego Barbosa, también miembro de la comunidad portuguesa de Sevilla, con quien va a tener 2 hijos, que van a morir a muy corta edad. Ahora bien, una vez que Faleiro llega a Sevilla, Magallanes se reúne con el factor de la casa de contratación llamado Juan de Aranda y le presenta su plan. Aranda sugiere que lo mejor que se podía hacer era llevarlo directamente a la corte, por lo que terminan viajando a Valladolid con el fin de presentar esta propuesta de exploración. Parece ser que el hecho de que Magallanes estuviese preparando una expedición en nombre de España hace saltar las alarmas en Portugal, por lo que el mismísimo Manuel I de Portugal escribe a Magallanes con el fin de persuadirlo para que volviera a su servicio. Sin embargo, ya era tarde. Carlos I de España aprueba la expedición y de paso le escribe a Manuel I diciéndole que no se tenía que preocupar, porque la expedición que estaba aprobando no iba a pasar bajo ningún punto de vista por territorio que correspondiese a Portugal. El 20 de septiembre de 1519, una escuadra compuesta de 5 buques parte desde el puerto de Cádiz con el fin de encontrar una ruta que uniese el Océano Atlántico con el Pacífico, con el fin de llegar a las Islas Molucas.
Como Magallanes no tenía idea de dónde estaba el paso que unía a los dos océanos, al Atlántico y al Pacífico, no podía revelarle a sus oficiales con precisión cuál iba a ser la ruta utilizada. Esto no significa que los oficiales no intentaran conocer la ruta, van a exigirle a Magallanes que revele la información. El portugués va a ceder en la primera parada que hace la expedición en las Islas Canarias, revelando una ruta estimada, y después de esto, la expedición va a continuar su camino. Desde las Islas Canarias, los españoles navegan hacia el sur, llegando hasta las costas de la actual Sierra Leona, y de ahí la expedición pone rumbo oeste, con el fin de cruzar el Atlántico. Pensemos que si bien los viajes interoceánicos no eran tan habituales, el descubrimiento de América se había hecho casi 30 años antes, por lo que este primer trayecto de viaje no va a tener mucha dificultad. Hacia fines de noviembre, los expedicionarios avistan el Cabo de San Agustín y para el 19 de diciembre desembarcan en el actual estado de Río de Janeiro, volviendo a zarpar hacia fines del año. Y ya el 8 de enero, los españoles pasan por el Cabo Santa María, actual Punta del Este. Unos días después, van a divisar una montaña que uno de los expedicionarios llama el Monte Vidi, siendo esta la primera vez que se menciona el nombre de la actual capital de Uruguay, Montevideo. Ahora bien, los expedicionarios ingresaban de esta manera en el Río de la Plata, que unos años antes, en 1516, ya había sido explorado por Solís. Sin embargo, por las dudas, Magallanes va a realizar una exploración bastante extensiva del Río de la Plata, pasando por donde 16 años más tarde se va a realizar la primera fundación de Buenos Aires. Magallanes quería descartar a la cuenca del Plata como posible ruta interoceánica y entonces envía a uno de sus buques a remontar el río Uruguay. Pero obviamente esto no rinde ningún fruto y la expedición continúa su camino. Magallanes continúa navegando hacia el sur, lo que transforma su expedición en la primera en navegar al sur de Punta Piedras, que es el extremo norte de la bahía de San Borombón, en la actual provincia de Buenos Aires. Para el 13 de febrero de 1520, los expedicionarios doblan el Cabo Corrientes, en la actual Mar del Plata, y el 22 de febrero llegan a la Bahía Blanca. Toda la navegación que realiza la expedición de Magallanes es costera, porque el objetivo era encontrar una ruta que uniera el Atlántico con el Pacífico, y por este motivo los españoles van a encontrar y van a explorar un montón de golfos, y no solo van a descubrir nuevos territorios, sino también nueva fauna. En esta fase de la exploración, los españoles encuentran pingüinos, siendo este el primer encuentro de la historia de europeos con este animal. Los días, las semanas, los meses pasaban y la navegación seguía siendo eternamente hacia el sur. El 31 de marzo, Magallanes ordena anclar en un lugar que bautiza como Puerto San Julián, en la actual provincia argentina de Santa Cruz. Magallanes decide que la expedición iba a pasar un tiempo ahí. Esta decisión hace que los expedicionarios se pongan realmente nerviosos, porque no tenían ni idea de a dónde se dirigían, y francamente parecía que Magallanes tampoco. Llevaban meses navegando por la costa americana hacia el sur, y el territorio no parecía terminar, y es por esto que se empieza a preparar un motín. Al día siguiente, el 1 de abril, se celebra una misa, la primera en territorio de la actual Argentina, y este momento es aprovechado por muchos expedicionarios para intentar deponer a Magallanes y tomar el mando de la expedición. Magallanes va a lograr sobreponerse a la situación y retiene el control, ejecutando y desmembrando a los cabecillas del motín. Y por ahora Magallanes decide quedarse un tiempo más en el lugar. Desde ahí ordena que uno de los barcos a su cargo realice una navegación hacia el sur con el fin de encontrar un paso, pero este buque, la carabela Santiago, se va a terminar hundiendo. Unos días después, los españoles se van a encontrar por primera vez con un indígena del lugar, un hombre tan alto que para los españoles parecía un gigante. Unos días después van a llegar más de estos indígenas, y Magallanes va a capturar a 2 con el fin de llevarlos a la corte de España. Los españoles decían que estos indígenas eran tan altos que ellos solo les llegaban a la cintura, y entonces los van a bautizar utilizando el nombre del gigante Patagón de un libro llamado Primaleón, por lo que los van a llamar Patagones,
y al territorio que habitaban lo van a llamar Patagonia. Ahora bien, después de unos cuantos meses en Puerto San Julián, el día 24 de agosto Magallanes decide partir, con el fin de proseguir la expedición. El día 18 de octubre, los españoles giran en el Cabo Vírgenes y entran en lo que parecía un estrecho. Es en este punto, por primera vez, que Magallanes pregunta a sus hombres qué debería hacer. ¿Deberían continuar con la expedición o deberían pegar media vuelta y volver a España? Al margen de las opiniones que escucha, Magallanes decide proseguir con la expedición. Dentro del estrecho, uno de los 4 buques que le quedaban a Magallanes, la nao San Antonio, se separa del resto. Los 3 buques restantes van a intentar encontrar al barco perdido, temiendo que hubiese naufragado. Lo que había pasado en realidad es que en la San Antonio había habido un motín y sus tripulantes habían pegado media vuelta con el fin de volver a España. Ahora bien, los barcos restantes continúan su trayecto. El estrecho que habían descubierto dividía 2 tierras. Por un lado quedaba la Patagonia y por el otro una tierra en la cual a lo lejos se veían fuegos encendidos, por lo que los españoles la bautizan como Tierra del Fuego. El 11 de noviembre los españoles van a desembarcar, celebrando una misa, la primera en territorio chileno, y después van a continuar con su camino. Y el 27 de noviembre encuentran por fin la salida del estrecho, marcada por los cabos que van a nombrar como Hermoso y Deseado. Y del otro lado del estrecho se encontraba el Mar del Sur, que la expedición bautiza como Océano Pacífico. Por fin, después de un viaje tan tortuoso, Magallanes había encontrado la tan ansiada ruta que unía al Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Magallanes se debe haber sentido muy aliviado de encontrar esta ruta, que hasta hoy en día lleva su nombre, pero su viaje no había terminado. Todavía le faltaba la mitad del recorrido. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube, lo que les va a permitir acceder a contenido viejo del podcast. O si no, pueden transformarse en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.